seguir estando aquí de pie, entonces mi núcleo de la base manda una señal para que yo me deje mover. O ahora quiero moverme, mi núcleo de la base manda una señal para que yo comience a moverme, en dependencia de la necesidad. O me quiero mover más rápido, no sé, estoy apurado y me voy corriendo ahorita a un aula. Pues se nos ha pasado, tenemos algo, no sé, ustedes están atrasados, salen corriendo. Se acelera el movimiento gracias a su núcleo de la base. O usted va con el tiempo normal, entonces dice, bueno, estoy llegando muy temprano, voy a caminar más despacito para no llegar tan temprano a la universidad. Entonces usted disminuye el movimiento gracias a su núcleo de la base. Entonces, esos movimientos o esa acción de los núcleos de la base, para que aumente el movimiento, para que disminuya, lo hace por medio de estas conexiones que ya hemos conversado. Que al final, después de todas estas conexiones, va a llegar una señal a la corteza para que diga muévete mucho o deja de moverte. Obviamente la señal tiene que nacer de la corteza, así como cuando hablábamos de la vía piramidal. Yo quiero coordinar, cierro los ojos, quiero con la punta de dedo tocarme la punta de la nariz. La vía piramidal sabe cómo moverse, pero no sabe dónde está la mano. Mandaba la señal al cerebelo, el cerebelo le respondía al cerebro y el cerebro hacía que usted se toque la punta de la nariz con la punta de su dedo, aquí igualito. Pero la diferencia es que es lo que quiero moverme más o quiero moverme menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez tenemos al caballito, quiero que corra el caballito. La vía piramidal dice, yo sé cómo moverme, pero yo sé moverme, pero no sé cómo. Entonces la corteza le manda la señal al núcleo de la base, el núcleo de la base responde y te hace correr. O lo contrario, quiero que el caballo ya no corra. Entonces el área 4 dice, yo sé cómo dejar de moverme, pero no sé cómo hacerlo. La corteza manda la señal al núcleo de la base, el núcleo de la base responde y le dice que deje de moverse. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de dos vías. Hay una vía que es chiquita, es corta, por eso se llama la vía corta o vía directa. La vía directa o corta es la que hace que el movimiento aumente el movimiento. Y hay otra vía que es más larga. Es larga porque no es directa, es larga porque es indirecta esa vía. Entonces esa vía larga o indirecta es la que hace que usted deje de moverse o disminuya su movimiento. ¿Cuál se va a activar? Depende de lo que quiera. Quiero correr porque estoy atrasado, vía, ¿cuál es lo que más acelerar? Vía corta o directa. Ahora, estoy llegando con 2 horas de anticipación porque mi papá me dijo que yo te paso dejando, que justo me voy a un lado, pero te dejo más temprano, te voy a andar por otro lado, me voy con mi papá, llego 2 horas antes, voy a caminar despacito en la universidad para poder llegar. Quiero disminuir el movimiento, entonces ¿qué vía utilizo? La vía larga o indirecta. ¿Ya? Entonces, esas vías, cortas o largas, van a estar dadas por las conexiones que hemos conversado. Aquí está la representación de la vía corta y la vía larga. Miren, nace la corteza, esta es la vía corta. Baja por aquí y luego llega el tálamo y el tálamo vuelve a la corteza. Esta es la vía larga. Va por aquí, va por acá, sigue por acá y luego llega a la corteza para que usted se deje de mover. Vamos a explicarlo, en vez de explicarlo así, vamos a explicarlo acá, con los gráficos que ya hemos conversado. Caudado, que junto con el putamen forman el neo estriado, globo pálido, subtálamo y el tálamo para luego llegar a la corteza y que el caballo corra o deje de correr. Vamos a hablar primero de la vía directa. La vía directa hace que yo corra o que deje de correr. Que yo corra, entonces vamos a hacerlo correr el caballito, ¿ya? Entonces el caballito tiene que correr porque no sé, como le digo, pero es un perro y el perro no va a morder, entonces el caballo quiere salir corriendo. La corteza dice, sé moverme, pero no sé cómo moverme rápido. Entonces la corteza va a mandar una señal que inicialmente al neo estriado. Acuérdense que el neo estriado es una conexión fisiológica entre el putamen y el caudado. Entonces vamos a hacer como esta rayita para hacer esa conexión. Entonces la corteza, que es la que manda la señal, va a mandar una señal al neo estriado. ¿Cómo se llama ese fascículo? Córtico estriado. ¿Es estimulador o inhibitorio? Estimulador, entonces vamos a hacerlo con verde. La corteza manda la señal al neo estriado, tanto al putamen como al globo pálido. Es estimuladora, verde es estimuladora. Igual vamos a poner ahí una crucecita para que usted se acuerde. Ahora, tiene que regresar la señal. Para regresar la señal tiene que utilizar las conexiones que ya hemos conversado. De aquí del neo estriado, la señal se va a ir hacia el globo pálido medial. De ahí
el globo pálido medial. ¿Se acuerdan cómo se llama esa fibra de la estriado del globo pálido medial? Estrío palidal medial. La fibra estrío palidal medial, ¿que es estimuladora o es inhibitoria? Es inhibitoria. Mire usted el gráfico que está. Estrío palidal medial es inhibitoria. Entonces la vamos a hacer con rojo para recordar los colores. La fibra en la vía directa, si bien es cierto, nace del neoestriado, pero nace un poquitito en relación al cutáneo. O sea, más que todo en relación al neoestriado, pero más en relación al cutáneo. Entonces de aquí va a salir la fibra negativa inhibitoria hacia el globo pálido medial. El globo pálido medial, ¿hacia dónde tenía conexiones? El pálido medial. ¿Cuál era la diferencia del globo pálido medial? ¿Hacia él? Hacia el subtálamo. ¿Y hacia dónde? Al tálamo. Al tálamo. Al tálamo era la diferencia. Ahí la conexión hacia el tálamo, que es estimuladora o inhibitoria. Es inhibitoria. Entonces vuelve a ser roja. El pálido medial quiere que va al tálamo y es una señal inhibitoria. El tálamo al final es el que se relaciona con la corteza. Si se acuerdan, todos los fascículos iban a la corteza y pasaban por el tálamo. El corticocuerpo se llama el tálamo cortical. ¿Ya? Todo eso pasaba por el tálamo. Y el tálamo generalmente es estimulador del movimiento. No he dicho, el tálamo es estimulador del movimiento. Ahora vamos a ver qué pasó con esta vía directa, qué quedó como resultado. Miren, la corteza mandó la señal al neoestriado. El neoestriado, ¿qué hizo? El neoestriado estimulador mandó una señal al globo pálido medial, una señal inhibitoria. Y si manda una señal inhibitoria al globo pálido medial, quiere decir que lo anula el globo pálido medial, porque lo inhibe. Ya no le permite actuar. ¿Y cuál es la función del globo pálido medial en relación al tálamo? ¿Qué hace? Inhibir. Entonces, si el neoestriado inhibe el globo pálido medial ya no puede inhibir el tálamo. Y si no se inhibe el tálamo se libera. ¿Y qué hace el tálamo? ¿Estimula o disminuye el movimiento? Estimula el movimiento y ahí usted se mueve. Y así el caballo corre. Por eso la vía directa aumenta el movimiento. Hace una vía córtico, estrío, pálido, tálamo cortical. Esa es la vía directa. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, quiero moverme, entonces ya sé que tengo que activar la vía directa. La corteza siempre se va a conectar con el neoestriado. Estimula el neoestriado. De ahí el neoestriado, sé que me quiero mover, entonces ¿qué dice el neoestriado? Entonces, si me quiero mover, tengo que inhibir al que inhibe el tálamo, ya sea el globo pálido medial. Entonces, como inhibo el globo pálido medial, ya él no inhibe el tálamo se libera y usted comienza a correr. ¿Estamos claros? Esa es la vía directa, la vía del movimiento. Es parecido a lo que está aquí. Corteza, neoestriado, más que todo el glutamen, manda la señal al globo pálido medial para inhibirlo. Entonces el globo pálido medial, como está inhibido, ya no puede inhibir el tálamo. Como ya no puede inhibir el tálamo se libera, ya sé que usted se mueve. ¿Ya? Ahora ya el caballo está cansado, corrió, estoy cansado, ya no aguanto, quiero descansar, entonces ahora quiero dejar de moverme. Y el que deja de mover es la vía indirecta. Entonces vamos a activar la vía indirecta. Igual nace de la corteza hacia el neoestriado. Siempre la señal nace de la corteza y va al neoestriado. La corteza al neoestriado hace señal que estimuladora o inhibitoria. Estimuladora. Entonces miren, igual él va a estimular al neoestriado, glutamen, como caudado. Y ahora, pero ahora va a salir la vía directa. Bueno, la vía indirecta. La vía indirecta es una vía que en general nace un poquitito más hacia el caudado. Por eso lo vamos a poner hacia el caudado. Miren. Y aquí la señal del neoestriado va a ir al globo pálido, pero lateral. Al globo pálido lateral, formando una fibra estrío pálida lateral. Esa fibra estrío pálido lateral es estimuladora o inhibitoria. Es inhibitoria. Es inhibitoria, mire usted. Entonces, si es inhibitoria, quiere decir que me va a bloquear toda acción del globo pálido lateral. Es inhibitoria
inhibitoria, me va a bloquear todo lo que hace el globo pálido. Se va a liberar lo que está después del globo pálido porque lo estoy viendo. Vamos a ver qué hace el globo pálido. El globo pálido lateral, ¿hacia dónde manda su señal? Al subtálamo. Pálido subtalámica es estimuladora o inhibitoria. Es inhibitoria. Mire usted todo lo que se va a bloquear, porque está bloqueado aquí por el neoestriado, ¿no? Inhibitoria. ¿Y el subtálamo hacia dónde manda la señal? Hacia el pálido medial. Señal estimuladora o inhibitoria. Estimuladora, o sea, el subtálamo pálido medial es estimuladora. ¿Y ese pálido medial hacia dónde mandaba la señal? Al tálamo, estimulador o inhibitorio. ¿Estimulador o inhibitorio? Inhibitorio, no, inhibe al tálamo. ¿Y el tálamo qué es lo que hace? ¿Estimula o disminuye el movimiento? Estimula el movimiento. Entonces, mire usted, si yo estoy estimulando al globo pálido, al neoestriado, el neoestriado se estimula y me va a inhibir al globo pálido lateral, todo lo que pase después del globo pálido lateral queda bloqueado, porque ya está inhibido. Entonces, como está inhibido el globo pálido lateral, él ya no puede inhibir al subtálamo. Entonces, el subtálamo se libera. ¿Qué hace el subtálamo? Estimular al globo pálido medial. ¿Y qué hace el globo pálido medial? Inhibir el tálamo, por ende el tálamo queda inhibido. Y por ende el movimiento desaparece, formando una vía córtico, estrío, pálido lateral, subtálamo, pálido medial, tálamo, cortical. Esa es la vía indirecta. Y la vía indirecta es para que usted se deje de mover. O sea, yo me muevo por vía directa, me dejo de mover por vía indirecta, con lo que hemos conversado. Entonces, mire vía directa, corteza, ¿a dónde va la señal luego vía directa? Directa, corteza, luego va al neoestriado, el neoestriado va pálido medial, el pálido medial va tálamo y luego regresa. Como yo inhibo el pálido medial, él ya no puede inhibir al tálamo. Ahora veamos la vía larga o la vía indirecta. ¿Cómo comenzaba? Corteza, neoestriado y me inhibo el globo pálido lateral. Como inhibo el globo pálido lateral, él ya no puede hacer su acción siguiente, que es la de inhibir al subtálamo. Entonces el subtálamo se libera y el subtálamo estimula ¿a quién? Al pálido medial. ¿Y qué hace el pálido medial? Inhibir el tálamo. Y por ende el tálamo, como es el movimiento, al estar inhibido, disminuye el movimiento. ¿Ya? Ninguno es mejor que el otro. Todo depende si me tengo que mover vía directa y si me tengo que dejar de mover vía indirecta. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, pero, ¿cómo es eso? Pues si estuvieran las dos activas, o me muevo o no me muevo, como estoy un poco complejo. Y recordemos que había una relación importante. Había una relación importantísima que tenía el neoestriado aparte de la corteza. ¿Cuál era la otra relación que tenía? ¿Relación qué? Sustancia negra, porción compacta. Entonces, la sustancia negra, así como la corteza está estimulando al neoestriado, ya sea para que se mueva o para que no se mueva, porque la corteza depende de qué quiero, tengo otra relación que es con la sustancia negra. La sustancia negra hace tanto estimular como inhibir, pero mire, la sustancia negra también va a activar la vía directa o la vía indirecta en dependencia de los receptores. La sustancia negra, cuando actúa sobre los receptores DOPA1, D1 del neoestriado, va a activar la vía directa. ¿Ya? Mientras que la sustancia negra, cuando actúa sobre los receptores D2 del neoestriado, va a activar la vía indirecta. ¿Por medio de qué o cómo la sustancia negra se relaciona con el neoestriado? Por medio de un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, la sustancia negra, porción compacta, tiene dopamina. Y la dopamina, en dependencia de lo que se llama D, por dopa, y la dopamina, en dependencia de qué receptor vaya, si es receptor 1, DOPA1, va a actuar la vía directa, y si es receptor DOPA2, va a actuar sobre la vía indirecta. La dopamina generalmente le gusta mucho el movimiento, por eso la dopamina, la sustancia negra, la porción compacta, generalmente está siempre estimulando la vía directa e inhibiendo la vía indirecta. Comenzó el año y comenzó a ¿ya? Estimulando la vía directa e inhibiendo la vía indirecta. Eso le encanta, o sea, la dopamina quiere que usted se mueva. La dopamina, la porción compacta de la sustancia negra, quiere hacerlo mover. Va a predominar la corteza, ¿no? La corteza es la que define, muévete, no te muevas. Y
y la dopamina está queriendo que usted se mueva. Existe un contrapeso, que es la acetilcolina. La acetilcolina es otro neurotransmisor. Ese aquí, en esta vía, es lo contrario de la dopamina. O sea, trata de oponerse a la dopamina, porque la dopamina solita es muy fuerte. Podría ella romper o vencer la acción de la corteza. Entonces la acetilcolina trata de oponerse y le dice, no, yo quiero hacer lo contrario. Yo no quiero que se mueva mucho. Yo quiero inhibir la vía directa y estimular la vía indirecta. O sea, la acetilcolina en estas conexiones disminuye el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me muevo como quiero. ¿Por qué? Porque tengo la dopa y la acetilcolina trabajando en conjunto y tengo la corteza siendo el regulador total de todo ese movimiento, sea que te muevas o no te muevas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya sabemos que la acción importante de la acetilcolina y de la dopamina. Ya, eso es lo normal. Ninguna duda. Ahora vamos a ver qué pasa cuando eso que hemos conversado se da. Evidentemente, choca. ¿Qué pasa con la parte reticular? La porción reticular es globo palamedia. Todo lo que tenga que ver con globo palamedia es porción reticular. Entonces la porción reticular junto con el globo palamedia inhibe al tálamo. Ahora, vamos a ver cuándo se daña. A grosso modo se pueden dañar dos cosas. Si se daña la vía directa, se estimula la vía indirecta. ¿La vía indirecta qué hace? Que yo me muevo o que no me mueva. Que no me mueva. Entonces el paciente comienza a moverse muy poquito o casi nada. Y a eso nosotros llamamos síndromes hipokinéticos, ¿ya? En donde predomina la vía indirecta, porque algo le pasó a la vía directa. La vía directa está dañada por X motivo, ¿ya? Y todo lo contrario, si se daña la vía indirecta, ¿cuál va a predominar? La vía directa. ¿La vía directa qué quiere? ¿Que usted se mueva o que no se mueva? Quiere que me mueva. Entonces los movimientos van a estar muy exagerados porque no tienen el contrapeso de la otra y van a formarse los síndromes hiperkinéticos, ¿ya? Es decir, síndrome donde el paciente se mueve mucho. Hablemos de los hipokinéticos, o sea, cuando se daña la vía directa y predomina la vía indirecta porque no tiene el contrapeso de la otra vía. Dentro de los síndromes hipokinéticos, el síndrome hipokinético por excelencia es la enfermedad de Parkinson. Ese es el representante típico de los síndromes hipokinéticos. El paciente parkinsoniano, su característica principal, aparte del temblor, que a veces no lo tienen de entrada, es la hipokinesia, es la disminución del movimiento. Usted ve, usted identifica un paciente parkinsoniano desde que llega a su consulta. Porque el parkinsoniano, usted lo ve, que se llama, no sé, Pepito Juárez, venga. Usted se da cuenta. Porque el parkinsoniano es joven, abre, con fase inexpresiva, llega. Y la fase muy inexpresiva, ¿no? Usted no ve una expresión en el rostro del paciente. O van por otra cosa, le dicen. O sea, van por cosas que pueden ser totalmente diferentes. O sea, si ya llega porque le tiene temblor o le dice, no, yo sufro de Parkinson, tengo que decir, ya lo sabía, ya, porque se nota, usted lo identifica. O le llega el paciente, doctor, que me duele mucho la barriga. Usted dice, señor, me duele la barriga, ¿verdad? Pero señor, usted nunca ha dicho que sufre de una enfermedad, eso parece un Parkinson. ¿Ya? Usted convérselo y lo investiga, y si a futuro ustedes sabrán cómo se hace esa investigación, se va a conversar en su momento, etcétera, pero usted lo identifica de entrada. O si usted ya lo ve así, usted ya comienza a pensar que puede ser una enfermedad de Parkinson. El paciente parkinsoniano es hipokinético, esa es su característica típica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se daña? Se daña la sustancia negra, porción compacta. La porción compacta de la sustancia negra, esa es la que se daña. Mire usted, aquí tengo un mesencéfalo normal con una sustancia negra bien negrita, y aquí tengo un mesencéfalo anormal con una sustancia negra toda fea, regada por acá y por allá. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? Al dañarse la sustancia negra porción compacta, que se daña que el neurotransmisor es la dopamina. Entonces, como no hay dopamina, ¿qué es lo que va a suceder? ¿La dopamina qué es lo que le gusta? Estimular la vía directa y inhibir la vía indirecta. Entonces, como no hay dopamina, que es la reguladora de eso, porque ella quiere que usted
y va a degenerarse o disminuir la acción de la vía directa. Y por eso trabajamos con full vía indirecta y por eso el paciente es lento en su actuar. No solo el lento en su actuar, el lento en su hablar, todo lo que pasa a él. Y el familiar le dice, mi papá tiene un bozarrón, hablaba durísimo, era bravísimo, no se le entiende nada. La letra la hacen chiquitita y se le escribía grandote, pero es chiquitito, que ni se le entiende. ¿Ya? Aparte del temblor que tiene. Entonces lo típico de ellos es el movimiento. Por eso es un síndrome hipokinético por excelencia. Ahora, ¿qué pasa? Si ya no tengo dopamina, ¿cuál es el que le hace el contrapeso a la dopamina? La acetilcolina. La acetilcolina en esta vía quiere que usted no se mueva, pero en la unión neuromuscular es el neurotransmisor del movimiento, ¿se acuerda usted? O sea, mira, el neurotransmisor actúa en los neurotransmisores actúan en dependencia de lo que quiero, no tienen una acción específica. Entonces, ¿qué es lo que hago? La acetilcolina aquí no quiere que te muevas, pero los neuromusculares para que se mueva. Entonces, como ya no tengo el contrapeso de la dopamina, la acetilcolina, que también disminuye el movimiento en esta vía, aumenta más la disminución, pero la unión neuromuscular está creando movimiento y eso es lo que provoca el típico temblor de reposo. Entonces, el paciente es lento, pero su mano está moviéndose de manera repetitiva. Acuérdense que un temblor de reposo, que disminuye la actividad, diferencial cerebeloso, ya eso lo conversamos, no lo vamos a volver a repetir. ¿Ya? Entonces, ya tiene la característica de la hipoquinesia, ya tiene característica del temblor, dos características típicas del paciente parkinsoniano. Entonces, ahora, por lógica, ¿cuál será el tratamiento? ¿Qué le doy yo a mi parkinsoniano? Le doy dopamina, ¿no? Le doy dopamina. Ahora, el problema es que la dopamina, si yo me la tomo, no llega al sistema nervioso. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Le tengo que dar el fármaco que es precursor de la dopamina, que ese sí me atraviesa la barrera hematoencefálica y en el sistema nervioso se me transforma en dopamina. Esa es la levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina. Le doy levodopa. Llega al sistema nervioso y se va a transformar en dopamina. Entonces, eso es una de las cosas que le tengo que dar. ¿Qué otra cosa le voy a dar? Para el temblor, ¿qué le tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer para el temblor? Disminuir la colinesterasa, me aumenta la acción de la acetilcolina. Entonces la colinesterasa me destruye la acetilcolina. ¿Qué tengo que dar? Le tengo que dar anticolinéricos, fármacos que vayan en contra de la acetilcolina. Cuando ustedes vean farmacología, por ejemplo, van a ver el bilperineno. Pero usted ya entiende, la levodopa es para el movimiento, para que mejore el movimiento. El bilperineno es para que disminuya el temblor. Entonces cada uno tiene una acción distinta. Doctor, él tiene full temblor, pero el movimiento ha mejorado. Entonces dale bilperineno. Doctor, el temblor ya casi no está, pero el movimiento sigue lento. Entonces ajusta la levodopa. Entonces tienes que ver porque cada uno tiene una acción diferente y es para algo distinto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la dopamina no solamente sirve para el movimiento, la dopamina forma parte de muchas vías. Una de las vías es la que hace el fascículo prosencefálico medial. ¿El fascículo prosencefálico medial cuál es? El de las adicciones. Entonces la dopamina, como les digo, cada neurotransmisor tiene funciones diferentes en dependencia de la ruta donde esté. Entonces la dopamina no solo es para el movimiento, la dopamina también tiene que ver con las adicciones. Entonces ese es el gran problema de la levodopa. La levodopa tiene muchísimos efectos adversos. El paciente luego se hace agresivo, el paciente comienza a crear adicción, comienza a alucinar, comienza a ver cosas, comienza a asustar a la familia, comienza a hacer ludopatía, a hacer como gustos por jugar, etc. Ese tipo de cosas, porque la dopamina tiene que ver con la adicción. Entonces por eso la levodopa es un fármaco muy complejo, que hay que darlo de dosis muy bajitas e ir subiendo y al final ya darte cuenta que lamentablemente ese paciente va a progresar cada vez más el desenlace fatal. Por eso a veces cuando son pacientes muy viejitos, yo digo no, es muy viejito, ya esa porción compacta de la sustancia negra ya no tiene nada de dopamina, tengo que darle levodopa. Igual, bueno, ya en teoría el desenlace fatal de él ya está más cercano, 80, 85, 90 años de edad. En teoría generalmente no va a tener muchos años de vida ese paciente como para poner a ver cómo está su sustancia negra, le doy levodopa de entrada. Pero si por ejemplo son pacientes de 60, 64 años, el Parkinson es una enfermedad típica del adulto mayor, 60, 64 años, tiene 60, 62, 64 años, yo digo, puede ser que esta sustancia negra todavía tenga algo de dopamina, pero como tiene poquita no la da. Entonces, antes de darle levodopa para evitar que me haga alucinaciones, agresividad, etc., puedo darle fármacos que haga que esa sustancia negra bote toda la dopamina que pueda antes de darle levodopa. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama pramipexol. El pramipexol lo que hace, como
para que salga todita la dopamina que pueda salir hasta que me gaste toda la dopamina. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de no darle levodopa todavía, porque la levodopa tiene muchas complicaciones por lo que le digo de la dopamina, que tiene mucha ruta. ¿Ya? O por ejemplo, le puedo dar un fármaco que haga que la dopamina, que la poquita dopamina que tiene no se destruya tan rápido. Hay una que se llama rasagirina, por ejemplo. ¿Ya? O sea, la idea es antes de iniciar con la levodopa, si es un paciente joven para esta enfermedad, 60, 64 años de edad, no darle levodopa. Porque cuando le doy levodopa a los 60, a los 70, 75, y le tengo un paciente con alucinaciones agresivas, etc., y no tengo qué hacer. ¿Ya? No tengo ya qué hacer. O sea, lo que le estoy entregando a la familia es algo muy complicado. Entonces puedo evitarlo. Si tiene 85, 90, 92 años de edad, en teoría su desenlace fatal es medianamente corto, ya me toca darle levodopa. Porque aparte yo no creo que esa sustancia negra tenga algo de dopamina porque ya tiene muchos años, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, para que usted más o menos vea o entienda que esta farmacología, que no es la materia que no le toca, pero la neuroanatomofisiología me permite entender la farmacología. Y por ejemplo, el biperideno es anticolinérgico, le dije, disminuye la acetilcolina. Pero luego, cuando vemos el sistema límbico la otra semana, el hipocampo, que es el de la memoria, se alimenta de acetilcolina. Entonces, cuando yo les doy biperideno a los pacientes, les empiezo a hacer trastornos de memoria. La misma historia. Si es un paciente joven que está con mucho temblor, le digo, le meto biperideno, porque en teoría su trastorno de memoria no está marcado. Pero si ya tiene 80, 85, 90 años de edad, meterle biperideno a esa edad es complicado porque le voy a provocar mayores trastornos de memoria. Es muy complicado el manejo farmacológico de estos pacientes, porque los fármacos tienen muchos efectos adversos y le arreglo una, pero me complica lo otro. Es complejo, es muy complejo, pero hay que hacerlo, buscar el equilibrio, y hay algunos pacientes que el equilibrio es muy complicado. ¿Ya? Entonces, esos son los hipokinéticos. ¿Estamos claros? Hablemos ahora de lo contrario, lo hiperkinético, es decir, cuando por algo pasa que la vía directa se estimula y la indirecta está dañada. Entonces, la directa es la que se estimula y por ende el paciente va a hacer todo lo contrario. Miren, con respecto a los síntomas hiperkinéticos, tengo tres: corea, abretosis y equivalismo. La corea hay de dos tipos, de Huntington y de Sydenham. Lo importante, la corea de Huntington es genética, generalmente heredada, y el paciente se va a morir sí o sí por esa enfermedad, no hay cura. La corea de Sydenham, en cambio, es infecciosa, puede aparecer en los niños. Tiene una infección de garganta, ese bichito se le va a los núcleos de la base y me provoca una corea. Lo bueno es que eso es tratable, le doy un antibiótico para que se muera el bicho y generalmente los pacientes mejoran. ¿Ya? Eso es lo bueno de la corea de Sydenham. La de Huntington no. La de Huntington se va a morir ese paciente, le va a ir mal. Antes había una serie que era una serie médica de Dr. Howe, no sé si en un momento ustedes escucharon o la vieron. En una de las series que hace al final había una doctora que ella decía que la mamá había tenido Huntington, no sé por ejemplo tenía Huntington, y que por eso, como era heredado, ella casi segura sabía que iba a tener Huntington y se quería matar. ¿Ya? Porque no tenía esa enfermedad, pero daba a entender la realidad de la corea de Huntington. No es una enfermedad terrible, horrible, era una enfermedad súper fea, y ella se quería matar antes de que le dé Huntington, como para que ustedes recuerden algo relacionado. Ahora, ¿qué se daña en cada uno? Primero vamos a ver qué se daña en cada uno, porque es hiperkinético, y ahí le voy explicando cómo se ve cada uno. En la corea se daña el caudado, ¿ya? En la corea se daña el núcleo caudado. Entonces, miren, si me daño el caudado, acuérdese usted que el caudado y el neotriado son el nacimiento de la vía directa y la vía indirecta. Pero acuérdese usted que el caudado iba más por la vía directa, por la vía indirecta que por la vía directa. Entonces, si se daña el caudado, predomina la acción del putamen, y el putamen le gusta más la vía directa. Entonces, como la vía directa es del movimiento, eso hace que se acelere el movimiento. ¿Ya? En la atetosis, el daño generalmente es en el globo palidomedial. Ese es el que se daña, el globo palidomedial. ¿Y qué es el globo palidomedial con el tálamo? Lo inhibir. Entonces, si me daño el globo palidomedial, evidentemente ya no inhibo el tálamo, y entonces el tálamo se pone en lo crítico y ya se libera y te comienza a moverse. ¿Ya? Mientras que en el equivalismo, el que se daña es el núcleo subtalámico. ¿Y qué hace el núcleo subtalámico? ¿No? El núcleo subtalámico estimulaba el globo palidomedial, que a su vez inhibía el tálamo. Entonces, si ya tengo dañado el núcleo subtalámico, no tengo quien me estimule al globo palidomedial. Y por
parte del globo pálido medial, aunque sí esté funcionando, aunque bueno, que esté vivo, no está funcionando. Entonces el tálamo se libera. ¿Ya? Caudado para Corea, el globo pálido medial para la atetosis y el subtálamo para el hemivalismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve cada uno? La corea son hiperkinéticos por movimientos muy amplios. El paciente, usted lo ve, esto, comienza a hacer estos movimientos muy amplios, usa las piernas, vuelve a cruzar. Usted puede ver videos en internet de Corea, a ver, son pacientes que hacen esto. Usted lo ve, son movimientos muy notorios, muy exagerados. Ya, esa es la Corea. Cuando nadie sabía que existía la Corea de Gusto, Corea de China, etcétera, la primera vez se lo descubrió en un lugar que se llama San Vito. La verdad no sé dónde queda, se llama San Vito. Y lo veían los pacientes que hacían esto y pensaban que estaban bailando. Por eso la Corea de Huntington también le llaman el baile de San Vito. ¿Ya? Pensaban que era un baile, ¿ya? Y cuando se morían, porque ya decían. Pero como baile de San Vito. La atetosis también es hiperkinético, pero no son movimientos tan amplios como en la Corea. Son movimientos como rectantes, dice la literatura, como que se arrastran y hacen esto, ¿no? Se mueven. Eso usted lo puede ver típicamente, por ejemplo, en las hiperglicemias. Cuando el azúcar se eleva mucho, el azúcar daña transitoriamente los núcleos de la base, el caudado, el globo pálido o el subtálamo. Entonces usted ve, no sé, una señora que llegó, el azúcar normal es hasta 99, llegó con 500 de azúcar. Y al otro día usted la ve, pero señor, ¿cómo se doctor? ¿No está que se mueve? ¿O está que haciendo movimientos rápidos? Que se le hiperglicemia le dañó los núcleos de la base. Eso es de lo que, o sea, ver una atetosis típica o una corea, aquí en Mora, afortunadamente no es tan notorio, pero cuando se eleva el azúcar, eso sí puede pasar. Se dañan los núcleos de la base. Entonces usted lo ve por así, usted ya sabe que aquí está el azúcar, hay que bajarle el azúcar porque si no, eso se queda ahí para siempre. ¿Ya? En cambio, el hemivalismo, que es el del núcleo subtalámico, como el subtálamo no es o sea, el globo pálido medial se muere, atetosis, ¿no? El caudado se muere en Corea, pero el núcleo subtalámico su acción no es tan notoria, no es tan fuerte, no es uno de los duros, el núcleo de la base. Por eso en el hemivalismo se produce como una corea, pero solo de la mitad del cuerpo, se llama hemi, es mitad. Entonces, en el hemivalismo es como que es una corea, pero solamente en la mitad del cuerpo, no en los dos lados del cuerpo. Pero los tres son hiperkinéticos, el paciente tiene mucho movimiento, ya en los tres. Ahora, miren, les cuento así como antes de ver la última diapositiva. Cuando yo era estudiante de medicina, yo, como ustedes se le ve mucho, yo practicaba con un neurólogo, el doctor León, aprendía mucho, como me gustaba mucho neuro, y la verdad me daba la apertura. Cuando yo veía por ahí en el hospital, por ahí caminando casos que neurológicamente me parecen interesantes, yo y se lo llevaba a él. Ese doctor es un caso muy bonito, porque lo veamos. Entonces así, yo estaba ahí por la sala de espera en el que voy aquí, y vi un señor así que se movía. Y no, la verdad, en ese momento me parece que yo no sabía que la Corea y ese tipo de cosas, pero sí me llamaba la atención que hacía movimientos muy exagerados. Entonces yo me la acerqué y le digo, señor, ¿qué le pasa a usted? No, me dice que yo sufro de Parkinson y enfermedad de Parkinson. Estaba diagnosticado como enfermedad de Parkinson, eso yo sí había escuchado, ya sabía que era hipokinético. Aparte, pues se lo diagnosticaron mal, esa persona que le dijo no sabe nada, bla, bla, bla. Entonces yo dije, no se preocupe, yo voy a hablar con el neurólogo para que lo vea. Me investigué en el caso. Hablé con el neurólogo y le digo, mire doctor, hay un paciente ahí que está que mete puñete, pero dice que sufre de Parkinson y los parkinsonianos son lentos. Yo creo que lo han diagnosticado mal, bla, bla, bla. Trae. Entonces lo vimos al señor, dice, a ver, usted sufre de Parkinson, sí, déjeme ver todo lo que usted tiene, ya papeles y todo documentado, varios neurólogos, todo enfermedad de Parkinson, todo es enfermedad de Parkinson. O sea, que se haya equivocado como 4 o 5 personas, es raro, quizás uno se equivoca, 2, pero 4 o 5, pero él dice que metía puñete y todo. Entonces, yo en mi pensamiento, el doctor no sabe nada, ¿cómo cree que puedo hacer Parkinson? Entonces le dice, ¿usted está tomando medicación? Y dice, sí, yo estoy tomando medicación. ¿Qué toma? Como el levodopa, medicamento del paciente parkinsoniano. Pero como le había dicho, la levodopa es un fármaco que yo lo doy de a poquito. Generalmente doy una tableta al día, 2 tabletas al día, 3 repartidos, ¿no? Entonces le pregunté, ¿cómo está tomando usted la levodopa? No, pero como a mí no me quitaba, yo me tomo una tableta cada hora. Se le estaba tomando 24 tabletas al día. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Si tomó tanta levodopa, estimuló de forma alterna la sustancia negra pars compacta. Entonces, ¿qué hace la sustancia pars compacta? ¿Qué estimula? ¿La vía?
La vía directa, inhibe la vía indirecta. Entonces él creó una vía alterna farmacológica y por eso estimuló tanto su vía directa por los fármacos que hizo a lo que se llama corea pero farmacológico, o sea, hizo una hiperquinesia pero por fármaco. O sea, estimuló la vía, hizo una hiperquinesia de vía directa con disminución de vía indirecta, pero por el fármaco que estaba tomando. Y lo que hay que hacer es quitarle el fármaco hasta que el paciente mejore. ¿Ya? Entonces, para que ustedes, o sea, siempre hay que analizar, hay que preguntar, ¿no? Y ya tengo como el efecto de la levodopa, la dopamina, que hace que aumente la vía. Ahora, para terminar, cuando los pacientes parkinsonianos no responden bien a los fármacos, etc., después de un proceso con psicólogo, es un proceso largo, que en algún momento podemos conversarlo ya en alguna etapa, etcétera, pero llega la última opción, que es la cirugía de Parkinson, que no es que la opción curativa del 100%, generalmente el paciente mejora, a veces mejora, pero bueno, está la opción de la cirugía de Parkinson. Entonces, en la cirugía de Parkinson, lo que uno hace es los núcleos que hemos conversado, tratar de regularlos. ¿Para qué? Para que el movimiento quede como debe de ser. No puedo estimular uno solo, porque si estimulo uno, o hago que se mueva mucho o hago que se mueva poco. Tengo que regularlo. Si se mueve poco, lo regulo para que se mueva más, y si se mueve menos, lo regulo para que se mueva más, y más menos, etcétera. Entonces, los dos núcleos que se ha visto que son los más regulables de los que hemos conversado es el globo palidomedial y el subtálamo. Entonces, por medio de unos escáneres, nosotros buscamos y vemos dónde está el globo palidomedial, dónde está el núcleo subtalámico, se mete un catéter, sea palidomedial o sea subtálamo, y queda el regulador. Entonces, ahí el globo palidomedial, si el paciente se está moviendo mucho, estimula el globo palidomedial para que inhiba el tálamo y el paciente se mueva como debe ser. Y si el paciente se está moviendo poco, inhibo el globo palidomedial para que me libere el tálamo y el paciente se mueva, ¿no? Lo mismo puede hacer con el subtálamo. Si cojo el subtálamo y lo estimulo, este va a estimular el globo palidomedial y me va a inhibir el movimiento. En cambio, si inhibo el subtálamo, ya no me va a estimular el globo palidomedial y por ende el movimiento va a aparecer. Entonces, basado en lo que ya hemos conversado, usted puede entender y saber por qué regulando el globo palidomedial y por qué regulando el subtálamo puedo hacer que el paciente tenga un movimiento normal y un movimiento adecuado. ¿Alguna pregunta o inquietud? ¿Algo? ¿Y qué